tal todos? ¿Cómo están? Soy la pastora Kaira. Bienvenidos a todos en nuestras ubicaciones de Liquid Church, a los que nos ven por Church Online y a nuestra familia de Liquid en español. Estamos muy contentos de que estén aquí. Si estuvieron aquí la semana pasada, entonces saben que tuvimos unos servicios muy increíbles en todas nuestras ubicaciones de Liquid Church. El pastor Todd predicó sobre el don de sanidad y milagros. Al final de cada servicio, invitamos a quienes buscaban sanidad física o interior a pasar al frente para recibir oración, y la respuesta fue abrumadora. ¿Les puedo mostrar unas fotos? Aquí en Parsippany tuvimos una gran respuesta tras cada servicio, con gente con fe para sanidad interior y sanidad física. En todas las sedes hubo filas de hasta 20 personas esperando oración. Gracias a todos por su paciencia en esperar, aquí o en cualquier otra ubicación, por darnos la oportunidad de orar por ustedes. Creemos que Dios se movió de formas asombrosas. De hecho, quiero compartir un informe increíble con ustedes. Un miembro de nuestro equipo de oración nos contó que una mujer pidió oración. Ella estaba experimentando dolor estomacal por más de 7 años. Y mientras oraba por ella, el miembro del equipo de oración sintió una pesadez y le preguntó a la mujer: ¿sucedió algo significativo en tu vida hace unos 7 años? La mujer, muy sorprendida, miró a su esposo y dijo: sí. Hace 7 años sufrí una traición muy profunda y dolorosa por parte de otro cristiano. Así que comenzaron a orar, y esta vez no solo por sanidad física, sino también por perdón, libertad y por la capacidad de entregar todo ese dolor a Dios. Y mientras oraban, la mujer sintió que algo cambiaba en su estómago, y después dijo que ese domingo se sentía tan ligera como no se sentía desde hacía mucho tiempo. ¿No es increíble? Den gloria a Dios si creen que Él sana hoy. Lo que me encanta de esta historia es que el miembro del equipo de oración supo algo imposible de conocer, que 7 años atrás algo muy doloroso le había ocurrido a esta mujer. Y eso importa para nuestro tema de hoy, porque a veces el Espíritu Santo nos da una impresión sobre alguien para amarlo de una manera más personal. A veces basta con minutos de oración y un corazón dispuesto que diga: Señor, úsame. Creo que historias como esta son solo el comienzo de lo que Dios quiere hacer en y a través de nuestra iglesia. Amén. Ahora, si nos has acompañado estas últimas 3 semanas, sabrás que hemos explorado los dones del Espíritu Santo y cómo se agrupan en 3 categorías básicas. Ya hablamos sobre los dones de revelación, hemos hablado sobre los dones de poder. Hoy hablaremos de los dones vocales. Ya vimos cómo Dios revela y cómo se mueve en poder. Hoy dirigiremos nuestra atención a cómo Dios habla a través de su pueblo. Nos enfocaremos en el don de profecía. Todos digan profecía. Me encanta. Vengan la próxima semana, porque la próxima semana el pastor Tim realmente nos ayudará a entender los dones de hablar e interpretar lenguas. Pero hoy vamos a abordar una pregunta realmente importante. ¿Qué es realmente el don de profecía y qué se supone que debemos hacer con él? Y amigos, tengo que decirles, la primera vez que encontré lo que la gente llama el don de profecía, yo tenía alrededor de 12 años. Vivía en Puerto Rico y estaba en 7º grado cuando esta profecía empezó a extenderse en mi comunidad evangélica. Deben entender que esto fue antes de las redes sociales. Sé que no parezco tan vieja, pero fue antes de TikTok y YouTube. Quizás se pregunten, ¿cómo se difundió? Fue por cintas de casete. ¿Se acuerdan de ellas? Sí. Si eres menor de 30 años y no sabes qué es eso, pregúntale a tus padres o llama a un amigo. Esto es lo que pasó. Alguien copiaba la cinta. ¿Recuerdan que se podía hacer eso? Uno copiaba una cinta, se la entregaba a alguien, esa persona hacía otra copia y en poco tiempo todo el mundo estaba hablando de ello. Era como una versión evangélica de The Ring o El Aro. ¿Recuerdan esa película? Es algo muy específico. Pero bueno, algunos de ustedes sabrán de lo que estoy hablando. Una noche, nunca la olvidaré, chicos, mi familia se reunió en nuestra casa,
toda mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, todos, y nos reunimos alrededor del equipo de sonido familiar para escuchar la profecía. Y se trataba de un hombre que afirmaba que Dios le había hablado directamente y aseguró que el Señor le había dicho que un terremoto masivo de gran magnitud vendría a Puerto Rico y sería seguido por un tsunami. Y no era para nada vago, era sumamente específico. ¿Entienden? Daba detalles, describió lo que sucedería. Incluso nos dio la fecha de cuándo iba a ocurrir. Chicos, yo tenía 12 años. 12. No podía dormir. Cada pequeño retumbo, cada camión que pasaba, cada ruido, cada temblor, me preguntaba, Dios mío, ¿será ahora? Y aquí tengo que agradecer a mis padres, o tal vez no, porque aún así me enviaron a la escuela el día en que iba a ocurrir el terremoto. Claramente ellos no lo creían, pero no me lo dijeron. Me enviaron a la escuela y yo estaba como, ¿qué pasa con eso? Siento que podría escribir uno de esos libros de sobreviví, ya sabes, esos libros, sobreviví al terremoto que nunca ocurrió, porque no pasó nada. No hubo terremoto, no hubo tsunami, y la gente ha debatido esa historia desde entonces. ¿Acaso el pueblo de Dios oró y Dios retuvo su juicio? ¿O es que desde el principio la profecía nunca fue de Dios? Escuchen, sin importar dónde se ubiquen en ese espectro, creo que cada vez que digo la palabra profecía tiende a causar una reacción. Algunos de ustedes lo verán positivamente porque aman lo sobrenatural. Otros se echarán atrás porque crecieron en iglesias donde cada 2 frases una empezaba con Dios me dijo que te dijera, y pueden llenar lo que sigue. Han visto cómo se abusa de las profecías. Otros quizás estén intrigados. Piensan, no estoy muy seguro de qué se trata, pero estoy abierto. Algunos de ustedes nunca han visto algo así. Otros habrán tenido experiencias preciosas con el don de profecía, y esa es una parte hermosa de tu herencia espiritual. Donde quiera que te encuentres en el espectro, es posible que te preguntes, ¿qué se supone que hagamos con el don de profecía? ¿Lo rechazamos porque hemos visto abusos de la profecía? ¿O le creemos a cada persona que dice, Dios me dijo algo o existe un camino mejor? Bueno, hoy veremos que la Biblia en realidad se niega a caer en cualquiera de esos 2 extremos. No necesitamos ser crédulos. Esa es la buena noticia. Y tampoco necesitamos ser cínicos. Esa también es una buena noticia. Porque la Biblia, en cambio, nos muestra cómo discernir para darnos cuenta cuándo es realmente Dios quien habla en esa palabra profética. Porque cuando la profecía se practica bíblicamente, es una de las formas en que Dios anima, fortalece, consuela e incluso guía a su pueblo. Así que, ¿qué vamos a abordar hoy, iglesia? Vamos a abordar 3 preguntas sencillas. ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre qué es el don de profecía, cómo lo da Dios y cómo usamos y probamos fielmente el don de profecía. Pero antes de hacer eso, antes de abrir la palabra de Dios, pidámosle al Espíritu Santo que haga lo que solo Él puede hacer. ¿Orarían conmigo nuestra oración de la serie? Recuerden, solo 3 palabras. Decimos, ven Espíritu Santo. Díganlo conmigo, iglesia. Ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que abras nuestros corazones para ver tu verdad. Oro para que quites nuestro miedo si lo tenemos, que quites si hay cualquier escepticismo, que quites cualquier idea preconcebida basada en nuestras experiencias que podamos tener con este don. Y Señor, en cambio, oro para que nos des oídos para escuchar tu palabra y tus caminos a través de tu palabra. Oramos para que nos enseñes el don de discernimiento y para que nos des entendimiento de lo que es la profecía y lo que no es. Ayúdanos a estar abiertos a tu obra, pero anclados en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen conmigo, amén. Bien, abramos el libro base de esta serie, Primera de Corintios. Lo ponemos en pantalla, los invito a leer conmigo. Aquí vamos, sigan el camino del amor y... ¿qué más, iglesia? Procuren los dones del Espíritu, especialmente ¿qué? Profecía. Qué sorpresa, ¿no? ¿Sabían eso? Especialmente la profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a las personas, sino a Dios.
De hecho, nadie los entiende. Pronuncian misterios por el Espíritu. Pero ¿qué dice ahí? El que profetiza, habla a las personas ¿para qué? Para su fortalecimiento, su ánimo y su consuelo. Muy bien, sigamos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que profetiza, ¿qué hace? Edifica a la iglesia. Así que miren lo que dice Pablo. Quisiera que cada uno de ustedes, o sea, si ustedes que hablaran en lenguas, pero preferiría ¿cuál es la palabra? Que profeticen. ¿Por qué? El que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a menos que alguien interprete para que toda la iglesia sea edificada. Desde el principio, ¿captaron lo que Pablo está diciendo? Él quiere que cada creyente siga el camino del amor y que busquen ardientemente los dones del Espíritu, especialmente ¿cuál? La profecía. ¿Sabían eso? ¿Por qué creen que Pablo nos dice específicamente que deseemos ardientemente el don de profecía? Él nos da la respuesta en el versículo 3. Miren lo que dice. Es porque el que profetiza habla a las personas para su ¿qué? Dice, para su fortalecimiento, su ánimo y su consuelo. Quiero que piensen en la persona que más aman en el mundo. Si estuvieran desanimados, ya sea tu cónyuge, tu hijo, un amigo, completa el espacio en blanco. Si estuvieran desanimados, ¿esperarías 6 meses para decirles que los amas, que estás orgulloso de ellos? No, por supuesto que no, ¿verdad? Te acercas, consuelas, animas, fortaleces. ¿Por qué? Porque el amor siempre se mueve hacia las personas y el mismo razonamiento se aplica aquí. Pablo nos está diciendo que eso es lo que hace la profecía. Se mueve hacia las personas para fortalecerlas, animarlas y consolarlas. Quiero que imagines que justo después de este servicio alguien se te acerca y te dice: no sé por qué, Carla, pero siento que el Señor quería que te recordara esto. No te rindas, sigue adelante. O tal vez alguien se me acerca y me dice: Kaira, quiero que sepas que el Señor puso a tu adolescente en mi corazón y siento que Dios está haciendo algo significativo en su vida. Si eso te sucediera, si fueras parte de una iglesia vibrante como esa, no sería solo una iglesia que opera en los dones espirituales. Es una iglesia que está aprendiendo a escuchar a Dios y a amar bien a las personas. Por eso Pablo dice que quien habla en lenguas, que es el tema de la próxima semana, se edifica a sí mismo, pero el que profetiza, ¿a quién edifica? A la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con profecía? Porque antes de que podamos practicar el don que debemos desear ardientemente, tenemos que entender ese don y simplemente tenemos que reconocer que hay mucha confusión sobre lo que significa hablar o incluso orar proféticamente. Para algunas personas, hablar proféticamente significa que son lectores de mente espirituales o tal vez que pueden predecir el futuro. Digamos, ya sabes, tuve un sueño en el que estabas embarazada, Greta, y que estabas a punto de dar a luz, pero no era un bebé. No te preocupes, no era un bebé, era un negocio. Greta, ¿quieres emprender un negocio? Ella dice: no, me acaban de despedir de mi trabajo. Esto es ficticio. Greta no fue despedida, pero imaginen que le digo: quizás Dios quiere que emprendas un negocio. ¿Te identificas con eso? Ella responde: no, la verdad que no, volveré a la universidad. Y le digo: bueno, tal vez sea otra cosa nueva que Dios está dando a luz en ti, no lo sé. Escucha, las Escrituras muestran que Dios puede darnos una visión profética de cosas que no podríamos conocer por nosotros mismos. Hace unos días atrás, mientras escribía este mensaje, el pastor Todd me envió un correo para animarme. Estoy orando por ti, me dijo y me contó una historia increíble. Un hombre al que no conocía se me acercó el domingo después del servicio para orar y luego de orar por él me dijo: siento que tengo una palabra profética para ti de parte del Señor. Fue tan precisa que no habría forma natural de que lo supiera a menos que el Señor se lo hubiera mostrado.
A veces la profecía nos da una visión sobre cosas que podríamos haber conocido, pero las Escrituras también nos dicen que la profecía puede hablar de cosas que aún están por venir. Recuerden cuando estudiamos el Apocalipsis. Pablo dice que cuando la iglesia profetiza, los secretos de los corazones quedan al descubierto. Y el resultado es que uno puede reconocer que Dios está realmente entre ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que entiendan que la revelación puede ser parte de la profecía, pero no es el objetivo. ¿Cómo o por qué digo eso? Miren cómo Pablo describe el don. Él dice, el que profetiza habla a las personas. De nuevo, ¿para qué? Léanlo conmigo. Para fortalecer, alentar y consolar. Ese es el corazón del don. La profecía no busca impresionar con cuánto sabes sobre cosas que no deberías, ni demostrar que tienes acceso a información secreta. Tampoco se trata principalmente de predecir lo que sucederá. ¿De acuerdo? El don de profecía es cuando el Espíritu Santo impulsa a un creyente a compartir un mensaje para el fortalecimiento, aliento o consuelo de una persona. Esas son las huellas de la profecía bíblica. A veces ese mensaje puede ser una verdad de la palabra de Dios que alguien necesita escuchar en ese momento. A veces puede incluir una percepción espiritual o una revelación guiada por el Espíritu sobre la situación de alguien, como lo que sucedió con el pastor Todd. Y a veces, como vemos en las Escrituras, puede hablar sobre cosas que están por venir, pero cualquiera que sea la forma que tome, el objetivo de la profecía es edificar a las personas. Es para edificar a la iglesia. Eso es a lo que Pablo sigue regresando. Es por eso que el Espíritu Santo nos da el don de profecía. Es para que podamos ayudar a las personas a encontrar su presencia, su verdad y sus propósitos de una manera que fortalezca, anime y consuele. Ahora bien, aunque la profecía puede ser personal y guiada por el Espíritu, nunca es autónoma. Tenemos que entender cómo evitamos que la profecía sea solo nuestra opinión personal disfrazada con Dios dijo esto. Debes probarlo todo según las Escrituras. Es la respuesta. Hablaremos de ello en breve, pero primero debemos hacer una distinción clara entre hablar proféticamente, enseñar y predicar, pues no son la misma cosa. La enseñanza, o sea, lo que estoy haciendo ahora, se plantea, ¿qué ha dicho Dios? Eso es lo que estoy haciendo ahora. Abrimos la palabra de Dios, la estudiamos y la comprendemos, pues todo lo que creemos comienza en la palabra de Dios. La profecía, en cambio, se pregunta algo distinto. ¿Cómo desea el Espíritu Santo aplicar la verdad de Dios a esta persona en este momento particular? Piénsalo de esta manera. La enseñanza siempre enciende un reflector, ¿no te parece que es así? Ilumina la verdad de la palabra de Dios. La profecía, en cambio, enciende una linterna que ayuda a ver dónde esa verdad les toca personalmente. Ambas son vitales y apuntan a la misma verdad. La linterna no es más importante que el reflector. Esta solo funciona al señalar esa verdad. Por eso la profecía jamás puede contradecir, añadir ni reemplazar a las Escrituras. Pero si la profecía es una forma en que el Espíritu lleva la verdad de Dios personalmente a alguien en un momento muy específico, entonces probablemente te estés preguntando, bueno, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede participar de ese don? Porque si has estado leyendo tu Biblia, tal vez estés pensando, espera un minuto. La profecía no era solo para los profetas. Piénsalo de esta manera. En el Antiguo Testamento la profecía estaba asociada la mayoría de las veces con personas específicas a las que Dios llamó y capacitó para hablar su mensaje. Así que en el Antiguo Testamento, cada vez que alguien se levantaba y decía, así dice el Señor, la gente escuchaba porque Dios estaba hablando a través de esa persona. Sin embargo, esto es lo fascinante. Ese no era el final del plan de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque en Números 11 hay una gran historia donde el Espíritu de Dios desciende sobre 70 ancianos y comienzan a profetizar.
¿Recuerdas a Josué, nuestro amigo de la serie de este invierno? Josué se pone nervioso y le dice a Moisés, Moisés, ponle fin a esto. Pero Moisés dice algo increíble que me detuvo en seco. Ojalá que todo el pueblo del Señor fuera, ¿qué dijo iglesia? Fuera profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Quiero que piensen en eso por un segundo, porque Moisés es probablemente la persona con la que Dios más habló o habla en el Antiguo Testamento. Y en lugar de tratar de proteger ese acceso especial y guardárselo para sí mismo, él dice, ojalá que todos pudieran experimentar esto. Y cientos de años después, Dios realmente dice, eso es exactamente hacia donde voy. Y a través del profeta Joel, Dios hace esta promesa. Él dice, derramaré mi espíritu sobre ¿quiénes? Sobre toda la gente. ¿Quiénes? Tus hijos. ¿Y quién más? Tus hijas. ¿Qué harán, iglesia? Profetizarán, tus ancianos tendrán sueños y tus jóvenes verán visiones. ¿Ven la progresión? Moisés lo deseó, Joel lo prometió. Y ahora avancemos hasta Hechos 2, porque Pentecostés lo cumplió. En este momento del Nuevo Testamento, Jesús ha muerto. Él ya ha resucitado de la muerte, ha ascendido al cielo, y porque Él vino y regresó al cielo, ahora vino el gran ayudador. El Espíritu Santo es derramado sobre su pueblo en el día de Pentecostés, y Pedro, el discípulo, se levanta y dice, esto es de lo que hablaba Joel, esto es lo que Moisés anhelaba, el día ha llegado. Lo increíble de Pentecostés es que el Espíritu de Dios se derrama sobre gente común como tú y yo, lo que significa que la presencia y el poder de Dios ya no se experimentan solo a través de unos pocos líderes selectos, sino que su Espíritu ahora se derrama sobre todo su pueblo, y eso lo cambia todo. Y es por eso que cuando Pablo llega a 1 Corintios, no introduce una idea extraña al enseñar a la iglesia sobre la profecía. En realidad, enseña a personas comunes como tú y yo, creyentes llenos del Espíritu, cómo participar en lo que Dios ha prometido por generaciones. Dios no derramó su Espíritu solo para que lo experimentemos personalmente, aunque esa es una de las razones. Él también lo hace para que, a través de otras personas, los demás también puedan experimentar su amor personalmente. Es por eso que las personas comunes llenas del Espíritu de Dios pueden fortalecer, animar y consolar a otros a través del don espiritual de profecía. Moisés lo deseó. Joel lo prometió. Y Pentecostés lo cumplió. Y ahora aquí está la parte hermosa. Todos podemos participar en ello. Amén, iglesia. De hecho, he visto cómo puede verse eso en mi propia vida. El año pasado fui a California para hablar en una conferencia de liderazgo y estaba en una sala llena de pastores principales y pastores ejecutivos. Y recuerdo mirar hacia la sala y me di cuenta de que siento que estoy mirando a personas realmente cansadas, hombres y mujeres que cargan con tremendas cargas, que probablemente se preguntan si lo que están haciendo le importa a alguien más, o se preguntan si alguien ha notado lo duro que están trabajando. Cuando me levanté para enseñar, no podía quitarme la sensación de que el Espíritu Santo en realidad me estaba diciendo, no solo enseñes hoy, quiero que animes a mi gente. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que no puedes quitarte la sensación de que alguien necesita ánimo? Terminé mi enseñanza sobre Primero de Reyes e invité a cada pastor principal y ejecutivo a ponerse de pie. Compartí lo que sentía que el Señor ponía en mi corazón. Quería darles una palabra de aliento. Miré a todos y dije, ¿saben qué? Dios ve ese mensaje por el que nadie te dio las gracias, tu sermón. Él vio la visita al hospital que nadie sabe que hiciste. Él ve tus llamadas de crisis nocturnas que nadie conoce. Él ve tus lágrimas cuando todos ya se han ido. Quiero que sepas que Dios sigue obrando, aún en tiempos cuando el ministerio se hace difícil. Luego oré proféticamente sobre ellos con firmeza y pasión. Como saben, me salió mi trasfondo pentecostal. Fuego.
Después, nunca olvidaré que uno de los pastores se me acercó y me dijo, nunca olvidaré lo que acabas de decir. La precisión de tus palabras es algo que atesoraré en mi corazón para siempre. Tuve que sonreír, pues para mí el milagro no fue solo que Dios hablara, el milagro fue que el Espíritu Santo hizo esa verdad eterna de Dios oportuna para alguien a quien Él amaba. ¿Ves la diferencia? Mi primera experiencia con la profecía en mi adolescencia hizo a Dios distante, aterrador e impredecible. La experiencia de California lo hizo cercano, personal y amoroso. La primera dejó a una niña de 12 años pensando, ¿ya viene Dios a juzgarnos? La otra experiencia les recordó a los pastores cansados, Dios no se ha olvidado de ustedes. Pasé años llamando a ambas cosas profecía, pero Pablo no lo haría. Al describir los dones de profecía, Pablo dice que deben fortalecer, animar y consolar al pueblo de Dios. Por eso, al recordar esa cinta que escuché a los 12 años, no sé si ese hombre hablaba de parte de Dios, pero sí sé esto, me dejó aterrorizada. Al recordar lo de California, sé lo que hizo. Ayudó a confiar en el Padre. Quizás sea la forma más sencilla de enseñarte a discernir la diferencia. Piénsalo de esta manera. La falsa profecía te hace temer al mensajero. La profecía bíblica te ayuda a confiar en el Padre. ¿Ves la diferencia? La segunda pregunta es, ¿cómo da Dios el don de profecía? ¿Cómo usa el Espíritu Santo a personas comunes para dar fortaleza, ánimo, consuelo o dirección a alguien? ¿Te envía un mensaje de texto? ¿De repente retumba desde el cielo una voz audible, ya sabes, como un audio? ¿Es como ver una zarza ardiente? Escucha, quiero normalizar esto para ti. Si eso es lo que estás esperando, te lo vas a perder, porque la mayoría de las veces el Espíritu Santo habla más como un susurro que como un megáfono. Pablo de hecho nos dice que todos estos dones son obra de uno y el mismo Espíritu. ¿Y qué hace Él, iglesia? Léanlo conmigo. Los distribuye a cada uno tal como Él ¿qué? Determina. Noten dónde pone Pablo el énfasis. Él dice que el Espíritu distribuye el don. En otras palabras, no puedes hacer nada para ganártelo. No te ganas la profecía. La profecía es algo que recibes. Y si el Espíritu Santo es quien da el don, entonces aquí está la pregunta. ¿Cómo podemos aprender a reconocer su voz? Porque seamos honestos por un minuto, ¿verdad? Cuando hablamos de escuchar a Dios, muchos pensamos, ¿cómo sé si es Él o solo mis pensamientos? ¿Cómo distingo la diferencia? Es una gran pregunta, pero quiero que sepas esto. Dios no esconde su voz. Él entrena a sus hijos para reconocerla. Si mi hija Gaby gritara, mami, en medio de un Costco, un sábado de un fin de semana del 4 de julio, yo podría distinguir su voz a ciegas entre docenas de otras. No sería porque ella sea más ruidosa, es porque llevo 18 años escuchando su voz. Es lo mismo con Dios. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Él dijo, mis ovejas, ¿qué hacen? Escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas aprenden la voz de su pastor manteniéndose cerca de él. Por eso la profecía no se trata ante todo de hablar, en realidad se trata de escuchar. Y si estás aprendiendo a escuchar, solo quiero tranquilizarte. No tengas miedo de equivocarte. ¿Puedo quitarte un poco de presión? Sé que algunos de ustedes ahora están preocupados pensando, bueno, ¿cómo voy a escuchar? ¿Qué pasa si no lo logro? Escucha, Dios es un Padre mucho mejor de lo que tú eres al escuchar. Él no va a estar en el cielo esperando a que falles en algún tipo de examen espiritual de audición, ¿de acuerdo? Él no te está mirando desde arriba diciendo, uy, te lo perdiste, más suerte la próxima. No, Él es un Padre amoroso que enseña a sus hijos a reconocer su voz y eso es un viaje. Escuchar la voz de Dios nunca se tratará de hacerlo perfecto. Se trata de cómo creces en tu relación con Él. Cuanto más tiempo pases en las Escrituras, más ores y más obedezcas, más fácil te resultará entender cuándo es la voz de Dios en vez de tus propios pensamientos. Y hablando de la voz de Dios, ¿cómo suena realmente?
¿qué hace exactamente esa voz? ¿Qué tipo de inspiraciones nos da el Espíritu Santo? A veces es un versículo que viene a tu mente. Me pasó el domingo cuando oraba por una mujer. Me vino a la mente Efesios. Oré por ella. Sentí que el Señor me dijo que debía dejar toda ira y amargura y cité un pasaje bíblico sobre su vida. A veces es el nombre de alguien que no puedes quitarte de la mente. ¿Por qué estoy pensando en esta persona? A veces es una imagen o una visión. A veces es una carga que no puedes dejar. O a veces es un pensamiento que sigue volviendo una y otra vez. Y aquí está la cuestión, amigos, aquí está la clave. Ninguna de esas cosas es necesariamente dramática. De hecho, diría que la mayoría son cosas muy comunes, porque el Espíritu Santo no interrumpe tu humanidad, Él obra a través de ella. Eso significa que tal vez mañana por la mañana, mientras preparas café, el nombre de alguien venga a tu mente, alguien en quien no has pensado en meses, en lugar de descartarlo pensando, eso fue al azar. ¿Qué pasaría si en su lugar simplemente oraras, Espíritu Santo, ¿hay algo que quieras que haga con esto? Quizás la respuesta sea contactar a esa persona. Envía un mensaje. Hola, no sé por qué, pero has estado en mi corazón hoy. Solo quería que sepas que Dios te ve y estoy orando por ti. Quizás nunca sepas lo que ese mensaje significa para esa persona, pero el cielo sí lo sabe. Tal vez piensas, me gusta lo que dices, pero no creo que Dios pueda usar a alguien como yo. Si ese eres tú, te desafío con amor a volver a la promesa de Joel. Léela conmigo, iglesia, con voz fuerte y clara. Derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes verán visiones. Sé que tal vez no te veas a ti mismo como un profeta. Eso está bien. Pero cuando el Espíritu Santo te impulsa a fortalecer, animar o consolar a alguien, en ese momento estás participando en el ministerio de profecía que Pablo describe. Y quiero hablarles a los padres en la sala por un segundo. Padres, no subestimen el poder profético de sus palabras en el hogar. A veces el Espíritu Santo te guiará a decir algo que tu hijo necesita escuchar en ese momento. Puede que no tenga sentido para ti. Quizás sientas, necesito decirles esto. Tal vez Dios esté obrando en ellos y quieras recordarles, no te rindas. O creo que Dios está haciendo algo en ti en esta temporada. Aquí está la clave. Esas palabras podrían ser simplemente aliento, pero a veces pueden ser más que aliento. Ahí donde el aliento se vuelve profecía, la diferencia no son tus palabras. La gran diferencia es por qué lo dices. Recuerda, puedes alentar a cualquiera, pero es profético solo cuando el Espíritu Santo te impulsa. Por eso, a veces la profecía es como lo que viví en California. El Espíritu tomó una verdad eterna y la hizo oportuna para alguien a quien Él ama. Bueno, ahora disculpen. Si eres como yo, probablemente te estés preguntando, está bien, Kaira, todo esto suena genial, pero ¿cómo sé si lo que siento o escucho es de Dios? Porque seamos honestos, no todo pensamiento que viene a mi mente proviene del Espíritu Santo, ni todo sueño es de Dios, ni todo el que te dice, Dios me dijo que te diga, está correcto. Y es exactamente por eso que Pablo rechaza estos dos extremos. Recuerda que al principio te dije que no tienes que creerlo todo, pero tampoco tienes que rechazarlo todo, porque Pablo nos da algo mucho mejor, y eso es el discernimiento. Escuchar la voz de Dios es solo la mitad del camino. La otra mitad es aprender a poner a prueba lo que escuchamos. Eso es exactamente lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses. Mira lo que dice. Él dice, no apaguen el espíritu. Léanlo conmigo, iglesia. No menosprecien las profecías, pero ¿qué más? Examínenlo todo, retengan lo bueno, rechacen toda clase de mal. Es como ese dicho que tienen aquí en Estados Unidos. ¿Cuál es? Mastica la carne y escupe los huesos. Eso es básicamente lo que Pablo está diciendo. No apaguen el espíritu. No crean todo, pero examinen todo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Les daré las 3 preguntas que hemos usado en esta serie para practicar el discernimiento bíblico. La primera es, ¿está esto de acuerdo con las Escrituras? Amigos, Dios nunca les dirá algo que contradiga su palabra.
El espíritu nunca discute consigo mismo. Así que si alguien les dice que Dios les dijo que necesitan dejar a su cónyuge, no necesitan orar al respecto. Dios ya ha hablado sobre eso y Él nunca dirá tal cosa. Si alguien te dice que Dios le pidió ayudarte a hacer trampa en impuestos, eso no es profecía, es una invitación a pecar. Diles, apártate de mí, Satanás. Toda profecía debe someterse a las Escrituras. Las Escrituras son siempre la autoridad. La profecía siempre está bajo ella. La segunda pregunta que tienen que hacerse es, ¿esto se ve y suena como Jesús? Pablo nos dice que la profecía fortalece, anima y consuela. Entonces, ¿esto suena como Jesús? Ahora, aquí hay un matiz importante. Eso no significa que una palabra profética nunca pueda corregir. A veces el amor advierte. Jesús ciertamente lo hizo, pero su objetivo nunca fue la humillación. Su meta siempre fue la restauración. Por eso debes preguntarte, ¿esto acerca a las personas a Jesús o las está conduciendo a la vergüenza, al control o a depender de mí? Porque el miedo avergüenza, pero Jesús restaura. La última pregunta, ¿puede confirmarlo un creyente sabio? Esta es la gran diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento y cómo opera en la iglesia del Nuevo Testamento, pues Pablo dice que hablen 2 o 3 profetas y los demás. Evalúen bien lo que se dice. La profecía toma una verdad revelada por Dios y la hace oportuna y personal. A veces incluye una percepción inspirada por el Espíritu sobre la situación de alguien. Ya hablamos de eso. Pero la profecía nunca tiene la misma autoridad que las Escrituras y siempre debe ponerse a prueba. Es por eso que Pablo nunca dice, oigan, una persona escucha a Dios, así que todos los demás tienen que guardar silencio. No, él dice, y la iglesia nos ayudará a discernir. Así que si alguien se me acerca y me dice, sabes, pastora Kaira, Dios me dijo que te dijera, no lo creo inmediatamente, pero tampoco lo rechazo de inmediato. Lo evalúo con creyentes maduros. Esa es la postura que Pablo nos está dando aquí. Así que antes de decirle a alguien, creo que Dios quiere que te diga, quiero que te preguntes estas 3 cosas. ¿Está de acuerdo con las Escrituras? ¿Se parece a Jesús? ¿Y puede ser confirmado por creyentes sabios? Y si supera esas 3 pruebas, es posible que tengas algo que valga la pena compartir. Y hazlo siempre con humildad, dejando también espacio para el discernimiento. Así que, por ejemplo, no deberíamos decir, Dios me dijo, sino más bien, creo que el Señor podría estar poniendo esto en mi corazón. Es muy diferente. ¿Captaste el matiz? Cuando dices, Dios me dijo, se cierra el discernimiento. Pero cuando dices, creo que el Señor puso esto en mi corazón, bueno, eso deja espacio para que la otra persona y la iglesia puedan evaluar si es así o no. Eso no es una fe débil. Eso es en realidad humildad bíblica. Eso es exactamente lo que desearía que alguien me hubiera enseñado cuando tenía 12 años, porque cuando pienso en ese casete que llegó a nuestra iglesia, no recuerdo a nadie diciendo, oigan, evaluemos esto con cuidado. Lo que nos dijeron fue simplemente, bueno, Dios lo dijo, y así que lo creímos. Pero Pablo dice que eso no es madurez. La madurez no es creerlo todo, y la madurez tampoco es rechazarlo todo. La madurez en realidad es aprender a discernir todo. Así que para terminar nuestro tiempo juntos pensé, ¿por qué no practicamos un poco? Sí, practiquemos. Vamos a empezar a escuchar al Espíritu Santo y vamos a ver si Él quiere animar, fortalecer o consolar a alguien a través de ti. No te preocupes, nadie tiene que forzar absolutamente nada. Relájense. No vamos a forzar nada aquí. Simplemente vamos a ponernos a disposición. Así que lo primero que quiero hacer es invitarlos a inclinar sus cabezas, cerrar sus ojos y respirar profundamente. Me gustaría que todos ustedes pregunten, Espíritu Santo, ¿hay alguien a quien quieras que yo fortalezca el día de hoy?
Quisiera que pienses en alguien en tu familia o tal vez de tu grupo de amigos, alguien que esté profundamente agotado, que se sienta débil y sin fuerzas, alguien que esté cansado por las presiones de la vida y que podría necesitar un poco de fortaleza sobrenatural. Ahora quiero que preguntes con sinceridad: Espíritu Santo, ¿hay alguien a quien quieras que anime hoy? Tal vez conozcas a alguien que se siente realmente desanimado, alguien que esté muy desilusionado, que quizás se sienta al límite de sus fuerzas y que podría aprovechar un poco de aliento. Y luego pregunta: Espíritu Santo, ¿hay alguien a quien quieres que yo consuele hoy? ¿Conoces a alguien que esté sufriendo en este momento, que se sienta triste o que esté pasando por una pérdida? Piensa en alguien que se sienta solo, que tenga una herida, que tenga un dolor relacional o emocional, o que esté atravesando un divorcio. Y ahora quiero que ores conmigo y digas nuestra oración de la serie en voz alta. Di conmigo: ven, Espíritu Santo. Puedes decir conmigo: ven, Espíritu Santo. Y ahora dile: Espíritu Santo. Di: Espíritu Santo, ¿me darías un versículo o una imagen o quizás una palabra para alguien? Si no te viene nada a la mente, está bien. No has fallado, te lo prometo. No necesitas forzarlo. Recuerda, no estamos actuando. Estamos practicando cómo escuchar al Espíritu Santo. Pero si algo vino a tu mente o alguien en particular, entonces quiero invitarte de todo corazón a que lo guardes con mucha humildad. ¿Puedo invitarles a abrir los ojos y mirar las 3 preguntas que hemos estado usando a lo largo de toda esta serie? ¿Concuerda con las Escrituras? ¿Se ve y suena como Jesús? Un creyente sabio afirmaría que lo que sientes que el Espíritu Santo te dio es algo saludable para compartir con alguien. Si pasa esos filtros, te invito a hacer algo que nunca hubiera hecho antes de esta serie. Saca tu teléfono y envía un mensaje a esa persona con lo que el Espíritu Santo te haya dado, ya sea un versículo, una palabra o una imagen. Quizás envíales un mensaje: oye, oré por ti hoy y viniste a mi mente, quería que lo supieras. Luego completa con lo que el Espíritu Santo te impulse a decir. Podría ser: Dios no te ha olvidado, o algo simple como estoy orando por ti, o podría ser: no sé por qué, pero solo quería recordarte que Dios te ve. Ese soy yo, por cierto. Voy a escribirle a alguien que ha venido a mi mente en un par de ocasiones y siento que el Señor quiere que le recuerde a esta persona que Dios no se ha olvidado de ella y que la ama. Así que adelante, hazlo ahora.
Les daré unos minutos para terminar. Quiero invitarles a imaginar qué pasaría si viviéramos así, no solo hoy, sino como estilo de vida. Una iglesia espiritualmente abierta, pero también que discierna profundamente, que no busca lo espectacular, pero tampoco pierde de vista lo sobrenatural. Una iglesia donde no temamos decir, creo que el Señor puso algo en mi corazón para ti, pero que seamos maduros suficientes para examinarlo juntos. Una iglesia donde la palabra profética no haga a la gente más dependiente del mensajero, sino más confiada en el Padre. Si desean eso, como yo, pueden decir amén. Permítanme orar por nosotros. Cierren sus ojos e inclinen sus cabezas. Y así, Señor, solo te damos gracias. Espíritu Santo, te pedimos que vengas, que estés con tu pueblo, que desciendas sobre ellos. Jesús, oro para que por tu gran misericordia nos sigas enseñando a escuchar tu voz. Es tu corazón y es tu deseo hablarle a tus hijos, tener hijos que puedan escuchar, no solo responder, sino tomarse el tiempo para oír lo que tienes que decir, qué pensamientos quieres poner en nuestras mentes, a qué personas quieres que animemos, fortalezcamos y consolemos. Te doy gracias porque hoy nos invitas una vez más a movernos en tu espíritu, a ser una iglesia que cuando nos reunimos nos movemos en los dones de tu espíritu y te damos gracias por ello. Señor, oro para que la obra que has comenzado hoy en los corazones y mentes de tus hijos continúe, que sigamos aceptando esta invitación a practicar el ministerio de la profecía y te doy gracias por invitarnos a desearlo fervientemente. Señor, oro para que pongas una pasión en nuestros corazones para seguir pidiendo de tu espíritu, para aumentar nuestros dones de modo que podamos edificar a otros, podamos edificar la iglesia. Te damos gracias por tu amor y te damos gracias por tu palabra y oramos todas estas cosas en tu nombre y todos decimos juntos amén, amén. Gracias por ver el canal de YouTube de Liquid en español. Ahora no queremos que te detengas aquí, sino que quiero invitarte a que seas parte de nuestra comunidad en línea. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo video o transmisión en vivo. También te invitamos a visitarnos en persona. Ofrecemos servicios de Liquid en español en Nueva Jersey. Solo tienes que visitar a liquidchurch.com/visit para obtener más información. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.